Buenas tardes con todos. El tema grupal que nos ha tocado hoy es programa de medición de caudal para regular la válvula de control con un servomotor. Los integrantes son Alejandro Dávila, Alejandro Sabando y mi persona Robert Hidalgo. Los materiales son un servomotor, un sensor caudalímetro, una bomba de 110, tubos PVC de media, un reservorio y un checker. Bueno, y una computadora para tomar los datos que nos manda el sensor y el Arduino Mega. Les voy a dar una breve presentación del sensor. El momento que pasa un flujo de agua por el sensor, mueve las aspas, hace un movimiento mecánico, en donde ese movimiento se transforma en unos pulsos que les envía al Arduino, y del Arduino pasa el programa, y el programa lo transforma de pulso lo transforma a variables de caudal, y eso lo va a presentar mi amigo Alejandro Dávila. Ya, para esta tutoría lo que necesitamos primordialmente es un reservorio de agua que esté a cierto nivel para que la bomba pueda funcionar. También lo que se necesita, lo que está aquí dentro, es un cheque de absorción, el cual ayuda a absorber y hacer que el agua recorra todo este circuito. Ya al llegar aquí, lo que vemos es un servomotor el cual está atado a una válvula, el cual permite el paso del agua a cierto nivel o al nivel que queramos. Aquí llega el caudalímetro. El agua lo que hace es girar las aspas, lo cual genera pulsos, y estos pulsos van al Arduino, y estos pulsos se convierten en variables de caudal. Variables de caudal que se miden en litros por minuto. También queremos ver la frecuencia, el cual pasa se mueve la frecuencia, el cual se mueven las aspas, que se miden en hercios, y por último el volumen total, el cual ha pasado por todo el circuito que tenemos aquí enfrente. Sí, el cual sigue hasta el retorno. Y ahorita vamos a conectar. Y aquí vemos cómo está funcionando. Y aquí vemos también cómo aquí están los pulsos, la frecuencia en que va girando las aspas del caudalímetro, los litros por minuto y los litros que van pasando por todo eso. Ahí va a ir variando, como vemos, está variando, ya que el servomotor está trabajando con la válvula. Está variando. Y eso vemos hasta que está un poco, se está cerrando. Bueno, yo soy Alejandro Sabando y voy a hacer la explicación de la obtención de los datos de las variables obtenidas a través de nuestro sensor de caudal, y la vamos a llevar a lo que es el sistema de la conversión de los datos obtenidos en quepa ordenado a convertirlos a la ecuación característica de nuestro circuito. Bueno, aquí podemos observar las variables que se han tomado en la medición, variables que son
En la primera columna tenemos las variables de los pulsos, la frecuencia que ha realizado las aspas en hercios. Luego tenemos el caudal que ha medido el sensor en litros por minuto, y al final tenemos la cantidad de volumen total del sensor desde el momento en que se ha iniciado el sensor. Entonces, para proceder a obtener la curva característica de este proceso, tenemos que seleccionar todos nuestros datos, hacemos una copia y lo llevamos a nuestro programa de MATLAB, en el cual nosotros tenemos que crear una nueva variable que podemos ver a esta opción donde se está mostrando, y al momento de crearla podemos visualizarla como una tabla de valores, así como Excel. Entonces, para poder hallar la ecuación característica, que es lo primero que nos interesa, tenemos que usar unas funciones de conversión de datos a ecuaciones, las cuales se pueden observar dentro de una nueva ventana. Aquí podemos observar las variables obtenidas por estas tres líneas de código. Lo que realizan es, primero, la toma de datos de nuestra variable, las columnas. Primero designa la variable X, que es la que va a tomar en la columna 1, luego la variable Y de la columna 2, y por último la junta en una variable de grado 4. Al final hace las conversiones de aquellos datos a una ecuación, y por último la lleva a la ecuación de grado 4, que es la que necesitamos. Como se puede observar aquí, el programa ya ha hecho la conversión. Primero halló los pares ordenados, luego fue con la ecuación característica tomando esos datos, y por último ya generó la ecuación que necesitamos. Entonces, para el siguiente paso que debemos realizar es tomar la variable. En este caso primero empezaría por X, y le doy clic derecho y me voy a la opción de Plot Catalog, la cual al momento de abrirse tenemos que escoger la opción de Plot X, que es un plot en 2 dimensiones, y le damos a la opción de Plot. Luego obtenemos una ecuación, una curva que representa la cantidad de pulsos obtenidos con respecto a, en este caso sería nuestra variable de caudal. Pero nosotros lo que queremos es poner esa variable de frecuencia como una variable independiente, y poner el resto de variables como las variables que van a moverse con respecto al tiempo. Entonces, para poder realizar esa función, nosotros tenemos que ir a la función de View, Flow, Browser. Se nos abre esa opción y ponemos la opción de insertar datos. En la cual podemos insertar nuestra nueva función. En este caso sería X con respecto a la nueva variable que es U. Y luego tenemos que hacer la misma conversión en estas unidades para la siguiente gráfica, que es en esta opción de Link Plot. Entonces, al momento de designar, tenemos que designar nuestra variable, le damos OK para que se haga el diseño. Luego volvemos a presionar el botón y nos vamos a la opción de editar. Entonces aquí podemos observar que tenemos ya graficada nuestra primera función, que es la del caudal con respecto a la frecuencia, y por último la que queremos es la variable de volumen con respecto a la frecuencia. Entonces esperamos a que nos haga esta conversión, cerramos esta ventana y podemos observar nuestro gráfico. En este gráfico podemos observar que la gráfica del volumen con respecto a la frecuencia es una gráfica de tipo lineal. Como se puede observar,
tales variables se mantienen en una pendiente constante sin variar, pero en nuestro segundo caso podemos observar nuestra variable de caudal con respecto a la frecuencia y podemos observar que hay una curva que es irregular y podemos darnos cuenta también que en una cierta cantidad de tiempo nuestra variable de frecuencia ha disminuido. Este valor o esta condición o irregularidad sucede por el simple hecho de problemas internos en la calibración de nuestro caudalímetro o también problemas respecto a la resolución del mismo. Entonces, al momento en el que nosotros realizamos las mediciones, en ciertos instantes hay unas variaciones en la frecuencia, lo que se puede observar como esta desviación de la variable independiente que es la frecuencia. Al final, nosotros tenemos que irnos a la opción de Simulink. Nos vamos a la pestaña de Home, Simulink, abrimos Simulink y tenemos que diseñar el diagrama de bloques de nuestra función. Nos vamos a File, abrimos New y un modelo en blanco en el cual yo ya he editado esto anteriormente, así que se puede observar el diagrama de bloques de lo que representa nuestra ecuación obtenida. Entonces lo que debemos hacer es abrir nuestra pestaña de inserción de bloques y insertar los bloques adecuados con respecto a la función que queremos que realice este programa, que es lo que queremos hacer, es visualizar nuestra ecuación en el tiempo. Entonces, para poder obtener estos valores de constantes, he obtenido los valores de nuestra ecuación que hemos hallado en MATLAB. Tenemos aquí nuestra función y lo que he hecho es simplemente obtener valor de las constantes por cada variable, primero por la de grado 1, luego el grado 2, luego grado 3 y hasta llegar a nuestro grado 4. Obtener esas constantes, copiarlas y llevarlas a este diagrama de bloques. Como se puede observar, primero se toma el valor de nuestro ancho de pulso, que es nuestra variable. Este valor va a ser multiplicado por cada una de nuestras constantes y para poder hallar una expresión de esta variable en un grado mayor, necesitamos hacer un producto de la misma variable por tantas ocasiones que se necesite el grado. Si necesitamos una ecuación cuadrática, pues multiplicamos 2 veces la variable. Si necesitamos una cúbica, ya tenemos el resultado de nuestra variable cuadrática y podemos volver a multiplicarla por otra vez la misma variable y obtenemos la cúbica. Para la cuarta, sacamos otra vez la variable del resultado y multiplicamos nuevamente por nuestra variable de inicio. Y al final insertamos nuestras constantes. Como nos damos cuenta, he añadido las variables que hemos obtenido de nuestra función en MATLAB. Este 0.0149 ha aparecido de esta función que se puede observar en X y que está elevado a -1, es una notación científica. Y lo que he hecho es desplazar las comas con respecto a cada una de nuestras constantes. Esta constante que está para la variable de grado 2 tiene un exponente de grado 6. Para nuestra cúbica tenemos un exponente de grado -8. Y para la cuarta tenemos un exponente de grado -10. También tenemos una constante adicional que hay que añadirla, que es de exponente -4. Entonces, la siguiente función es llevarla a estas constantes, llevarlas a nuestro diagrama de bloques. Y aquí estoy expandiendo un poco para poder observar las constantes que no se pueden observar en un cuadro de menor tamaño. Entonces estas son nuestras constantes. Al final de declarar estas constantes hay que usar un bloque de adición para poder añadir todas nuestras constantes y variables, y al final de toda esa adición sumatoria podemos observar nuestra función de caudal, que es la salida, y podemos
al final seleccionar todo este conjunto de bloques, darle clic derecho y podemos llevar esta función a un diagrama. Entonces ya lo he hecho y tenemos que nuestro diagrama de la función que he hecho anteriormente la representa simplemente este bloque, cuya entrada es el PWM o el ancho de pulso de nuestro sensor y cuya salida es nuestra variable de caudal, que va a ser visualizada en nuestro osciloscopio. Aquí he definido unas variables de paso en las cuales yo designo los tiempos de accionamiento y desactivación de nuestra variable, y las he añadido para obtener una mayor precisión y suavidad en la curva. Al final lo último que resta es introducir nuestro bloque de osciloscopio, un osciloscopio digital en el cual podemos simular lo que es nuestra curva. En este caso, como es una ecuación de grado 4, tenemos este problema de escalonamiento que es causado por una poca suavidad en el gráfico. Para poder reducir o para poder aumentar la suavidad y que se pueda observar una curva mucho más pronunciada que este gráfico, que es un escalonamiento, se recomienda hacer en la función de polyfit, que es la que he usado anteriormente para poder convertir todos nuestros datos a la ecuación de la recta característica. En vez de usar un grado 4 podemos usar un grado mayor, grado 10 en adelante, para poder hallar una mayor suavidad en nuestra curva. Por lo pronto, esos son nuestros datos obtenidos para nuestra medición de caudal.